Muy buenas y bienvenido a un capítulo más en el que, bueno, charlamos con futbolistas que están dentro del programa y que al final es también parte importante del proceso, ¿no? Que entendáis también cómo trabajamos por dentro, cuáles son también sus experiencias por dentro. En este caso tengo, pues bueno, un futbolista que le tengo también mucho aprecio y mucho cariño. Es Antonio Sola, un futbolista que actualmente es profesional, que está jugando en el filial del Zaragoza. Y así que nada, Antonio, cuéntanos un poco tu edad, un poco tu proyección en estos años del fútbol, desde dónde vienes, ¿vale? Preséntate un poco. Vale, buenas, soy Antonio Sola, tengo 23 años, juego en el Real Zaragoza en Segunda Federación, de lateral izquierdo y bueno, la verdad que siempre me ha gustado el fútbol. Comencé a jugar a fútbol desde muy pequeño en mi pueblo, a fútbol sala, y luego enseguida nos fuimos con mi padre y mi hermano a jugar a Zaragoza, donde bueno, estuve en el Giner Torrero y estuve nada más que un año y ya me fichó el Zaragoza y estuve pues unos 4 años así. Eh, luego, luego después de estos 4 años en el Real Zaragoza me fichó el Barcelona y estuve aquí unos 5 años hasta el último año de juvenil y ahora ya estoy en el Real Zaragoza de nuevo, que llevo unos 4 años. Y bueno, esa ha sido más o menos toda mi carrera deportiva hasta ahora, que bueno, que espero que vaya para más. Vaya mejor. Vale, y claro, tú antes de hablar con, bueno, de estar con nosotros, que fue hace ya un año, te ocurrió algo, ¿no? Ocurrió algo a nivel de lesión. Cuéntanos un poco qué fue lo que pasó hace ya más o menos unos 2 años. Vale, bueno, ya hace unos 2 años así, comenzando mi etapa bueno, era la primera vez que iba a competir en Segunda Federación y en el primer partido de liga me rompí el cruzado en una acción individual solo y bueno, ahí parece como que se te cae el mundo porque la verdad que es una lesión que siempre te la pintan como que es muy jodida, es muy larga y que al final le tienes que echar muchas horas para recuperarla bien. Pero bueno, la verdad es que siempre me he enfocado en, en volver lo mejor posible y la verdad que en ese momento pues estaba con eso en mente y tuve la oportunidad de ver el programa, bueno, aquí en las redes sociales el trabajo que estaba haciendo Martín con sus jugadores y la verdad es que no dudé o sea, en contactar con él, más que nada para pedir información y para saber si podía trabajar con ellos. Y desde un primer momento, pues, o sea, Martín ha estado muy encima mío por el tema de la lesión, Ujú. por el tema de ganar velocidad, de ganar potencia, que al final es lo que me motiva a mí. Y bueno, y dentro de he tenido más problemas con la rodilla y bueno, al final de 4 meses se me ha ido alargando a seis, Mucho. 8, casi un año. Y aquí seguíamos con la preparación. Y bueno, la verdad que muy contento. Sí, a ver, es que claro, es que en tu casa hay también temas, problemas con el menisco, que te derramaba líquido, luego, Sí, bueno, cosas que al final siempre que vienes de un cruzado y que te meten a competir rápido con un equipo, pues siempre hay ciertos riesgos. Y a ver, nosotros al final lo que queremos es que tú estés lo mejor posible, ¿no? Y obviamente, una cosa que además a mí también me gusta mucho de ti, y eso lo sabes, lo hemos hablado en privado muchas veces, es tu compromiso y tu capacidad de trabajo que tienes. Que eres un loco del entrenamiento, eres un loco de querer rendir cada vez más. Al final esto te encanta, decía, aunque seas futbolista, a ti también lo que es entrenar, o sea, la palabra entrenar, a ti te encanta, y eso lo sabes. Y, y bueno, al final es también lo que dice, oye, pues ha sido un problema el tema de la rodilla, viniste así, ¿no? Y bueno, lo único que hay que hacer ya pues, es mirarse, las rodillas ya tenemos como un poco abandonadas y ya lo único que, eso que, es. que, que- que te queda es seguir volando y seguir apretando. ¿Y por qué decidiste tú al final hablar con nosotros y no, por ejemplo, con una clínica allí en Zaragoza o con cualquier otro profesional? Que es un poco lo Bueno, que te pues llamó la verdad es que
Sí, sí. ¿Qué es Eh, lo que te llamó la atención de nosotros, fundamentalmente? A ver, lo que me llamó la atención principalmente, o sea, lo que fue elegiros a vosotros era que la idea era clara, era ganar velocidad, potencia, agilidad, o sea, todo lo que estaba buscando yo en ese momento, en el proceso de recuperación, que yo mi objetivo era venir mejor preparado, más rápido, más, era lo que me motivaba desde el principio de la lesión a estar trabajando todos los días, a levantarme antes antes de mi entreno me iba al gimnasio, pues eso Mm. era lo que me motivaba. Y eso es lo que me hizo irme con vosotros, porque yo veía los entrenos que hacíais, veía los vídeos que ponía sobre velocidad, potencia, y a mí es eso lo que me llamó la atención. O sea, yo al final os elegí a vosotros por este tema, porque, o sea, os veía centrados en lo que realmente a mí o sea, me interesaba. Sí, que al final no era un plan de entrenamiento al uso de, oye, pues vamos a ver Sí, un poquito de fuerza y ya está, sino que iba a lo eso es. mejor un poquito más. ¿Y tú cómo te encontrabas? Obviamente, es una pregunta un poco compleja porque hay que tener en cuenta que cuando empezamos a trabajar estaba saliendo justamente de la lesión, ¿no? Pero, ¿cómo te encontrabas justo antes de empezar con nosotros? Eh, bueno, era en el momento en el que ya estaba empezando a hacer algo de pliometría, que estaba empezando ya a encontrarme mejor, o sea, que ya podía empezar a meterme más caña en el tema de velocidad, de ganar potencia, estaba iniciando ese proceso. Sí. Entonces, pues estaba al final cogiendo sensaciones en la rodilla, eh, estaba en ese punto. Entonces ahora ya el objetivo era potenciar lo máximo la rodilla, potenciar lo máximo las dos piernas y tirar para ser lo más potente, lo más rápido. Hombre, y lo conseguimos, ¿eh? Yo recuerdo ahí que en las Sí, primeras 10 semanas era brutal la mejora que tuviste. En las 10 primeras semanas, los resultados que conseguimos, más, lo tengo justamente aquí, que fue una mejora de un 23%. Y en lo que más mejoramos fue en velocidad, en agilidad y sobre todo en aceleración, que al final es un poco lo que tú más quieres, ¿no? Y eso sí, también, sí. es decir, es decir, cómo hizo esa mejora que llegara esa pretemporada con el equipo, que eso también es importante, ¿no? De, oye, ya estábamos como en una última fase de la temporada, ¿no? Y ya era Sí. fundamentalmente el objetivo el llegar bien a pretemporada. ¿Cómo te encontraste esas primeras semanas con el equipo? Yo, la verdad que, o sea, durante todo ese proceso me empezaba a encontrar muy rápido. Luego, sí que es verdad que llegué a los primeros entrenamientos que hice con el equipo y, hostia, aún dices que te falta un punto de velocidad, pero luego Claro, hablabas con compañeros que te veían que había salido de cruzado y dicen, coño, si estás como un avión y acabas de claro. salir. O sea, era más percepción mía, ¿sabes? Pero luego a pretemporada, que fue 2 meses más tarde, o sea, de entrar con el equipo, eh, ahí me encontraba al máximo de Sí. velocidad, de potente, de todo, vamos. La verdad que muy Claro, bien. es que muchas veces lo que nos pasa, y eso por ejemplo le pasa a todo el mundo, es más, sobre todo en tu caso, como aún como que no te hayas testado mucho con el equipo tal, era más como esa de decir, hostia, es que me siento lento, pero no sé si es físicamente o si es más a nivel de ritmo de juego, ¿no? De Sí, posicionarte en el eso es. campo, de moverte, de girarte. Pero claro, eso muchas veces es percepción propia nuestra de, oye, de cómo nos encontramos. Pero es verdad Sí, que al final, en cuanto pasaron un par de semanas, tú ya estabas volando. Y es un poco la parte positiva. Luego, mm, por seguir un poco ahondando un poquito más, ¿qué es lo que a ti, o dos cosas que más te hayan gustado del programa, en general, entre todos? vale. Dos cosas que me hayan gustado. Eh, Al final, la individualización que hay por cada jugador es una cosa que es imprescindible. O sea, al final, si no hay individualización, eh, Nada. yo creo que en este tipo de temas de entrenamiento para un objetivo es imposible. Y luego, o sea, y luego también el tema de la adaptación, porque yo he tenido bastantes problemas, como ya he comentado antes, con la Ujú. rodilla.
que me han tenido que infiltrar, que me han tenido que poner PRPs. eh, y claro, esos son meses que entre medio que no he podido, que he estado inactivo o con menos preparación. Y la verdad es que la adaptación que habéis tenido pues es impresionante Sí, también. yo ahí Y luego es que, estoy. claro, luego todo el tema de entrenamientos, pues es que me encantaba. O sea, hacer los ejercicios al final me lo pasaba en grande. Haciendo los ejercicios, yéndome al campo a hacer sprints, me lo pasaba en grande. Claro, era como un parque de actuaciones, porque claro, no es, venga, hoy hacemos peso muerto, que sí, que peso muerto teníamos sentadillas, pero eran variantes mucho, Sí. que tenían mucho más sentido con lo que tú realmente Eso querías. es. Claro, yo también, eso es, yo también había hecho ejercicios, antes de estar contigo había hecho ejercicios para ganar velocidad, pero al final te faltan lo que tú dices, un montón de variantes, un montón de ejercicios que no conoces, que no, o sea, que al final haces entrenamientos muy monótonos de cosas que ya conoces. Claro. Pero contigo además aprendí un montón de ejercicios, de formas de entrenar la velocidad. Los isométricos máximos también me gustaron mucho. O sea, Sí. cuando los empecé, la verdad que sí. Es que el tema de los isométricos, vamos, tú lo sabes, lo utilizamos casi que todos los días y es una forma brutal de mejorar la RFD, es decir, de mejorar la capacidad de generar fuerza Pues por está. en tiempo y además que no genera ningún tipo de fatiga y que después te prepara el músculo para lo que queremos después. Entonces, sabía siempre que antes de la parte principal de fuerza estaba el apartado de isométricos máximos para Sí, potenciar al máximo esa musculatura que después queríamos. Y eso, pues bueno, al final esos son truquitos que uno va estudiando, que uno va investigando y que al final, oye, eso es algo sí, que sí. también te llevas tú. Y Pues sí, sí, luego la verdad que también, sí. una pregunta que siempre me gusta hacer. Ya que obviamente el programa tiene una inversión de tiempo, una inversión en cuanto a dinero, una inversión en cuanto a compromiso. ¿Te ha merecido la pena esa inversión en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero y en cuanto a compromiso que has invertido en el programa? Hombre, me ha merecido mucho la pena, la verdad. O sea, al final me merece, o sea, tanto en la preparación física como en el dinero, como, o sea, como en lo que he aprendido, porque es que no solo ha sido el tema de los entrenamientos. Yo entiendo que puede haber otros futbolistas que solo se centran en, bueno, que al final vienen a mejorar su rendimiento, pero es que además a mí tanto con el tema de mejorar el rendimiento, el tema de aprender de todo esto, o sea, me ha merecido mucho la pena, la verdad. Claro, el tema también de formarte, aparte de entrenar, decir, oye, aprendo también Sí, sí. una metodología diferente para yo también pues, poder entrenar también por ahí. Y Mm. ya casi por acabar, me quedan ya solamente dos cositas y te dejo tranquilo. Eh, ¿Qué le dirías a esa persona, sobre todo ahora, ¿no? Que ya estamos en esa fase ya final de la temporada, ya más de cara a pretemporada, a esa persona que es semiprofesional o que es profesional y que se está pensando si dar el paso o no de acceder al programa? A ver, yo lo tengo claro. Al final, esto del fútbol, pues tiene mucha competencia. Entonces, al final hay mucha gente que quiere llegar a Primera División, ser un jugador importante y, y al final es lo que hablamos. Tienes que estar preparado, tanto tienes que ser bueno técnicamente, tienes que cuidar varios ámbitos. Tienes que ser bueno técnicamente, tienes que estar mentalmente preparado y luego el aspecto físico. Hoy en día está lleno de atletas y, y es el momento, o sea, el mejor momento para empezar a entrenar, para entrenarse como un atleta es cuanto antes. Y entonces Claro. yo, para llegar lo mejor posible a la pretemporada, a la siguiente temporada, a los siguientes proyectos, es empezar y, o sea, al máximo para ganar velocidad, ganar potencia, ganar agilidad. eh, entonces yo les motivaría a los chavales vamos, A que a empezara. meterse en el programa. Y La última, y ya te dejo tranquilamente, defíneme en una frase el paso que has tenido por el programa. al final es un proyecto
para el jugador, para sacarle el máximo potencial físicamente, eh, bueno, al final para tener el mejor rendimiento en el fútbol, o sea, al final centrado en el fútbol. O sea, así lo veo yo, vamos. Sí, sí, no, y es así, es decir, es más, esa es la mejor definición que nos podría eh, haber dado. Pues Antonio, tío, ya te dejo tranquilo que descanses, que disfrutes. Como te he dicho siempre, para mí eres un ejemplo, sabes que te tengo mucho aprecio, sabes que sé con total seguridad que vas a llegar, te va a llegar, eso lo sabes tú, eso lo hemos hablado mucho, que tiene un potencial brutal y que simplemente lo único que tienes que seguir haciendo es hacer lo que llevas haciendo hasta ahora. Ser constante, ser consciente con que tienes que trabajar más y mejor que el resto. Tienes el talento, tienes la capacidad, tienes la mentalidad y lo único que tienes que hacer es seguir trabajando día a día para conseguirlo. Y para mí también es un gustazo el haber tenido este ratito contigo, de hablar tranquilamente, de que te expreses, de que puedas contar un poco, pues bueno, cómo es también la vida de ese futbolista profesional bueno, que ha estado varios años incluso en el Barcelona, que ha tenido una lesión en la rodilla grave y que, aun teniendo esa lesión, ha sido capaz de cambiar su camino y de seguir creciendo. Entonces, eso también se agradece. Muchas gracias, Martín. Yo ya sabes que para mí es un honor hablar contigo, que estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por mí y la verdad que yo, o sea, le diría a todos los chavales que, o sea, que se planteen la posibilidad de entrenar como un futbolista de verdad. O sea, Ah, yo no tengo nada más, ¿qué más decir, que no? decir. Pues nada, pues por mí lo dejamos aquí. Mil gracias por todo, Antonio, y nada, seguiríamos trabajando, ¿vale? Vale, pues muchas gracias, Martín.